Hola a todos, soy Lore y si es la primera vez que te pasas por mi canal, te invito a que te quedes porque aquí vas a descubrir muchos consejos, muchos tips y muchas maneras diferentes de abordar la asignatura de lengua castellana. Así que hoy vamos a ver las categorías gramaticales, pero más concretamente nos vamos a centrar en el sustantivo y su clasificación, así que dentro vídeo. Vale, las categorías gramaticales, ¿qué es eso y qué es lo que tenemos que entender como categoría gramatical? Bueno, pues las palabras tienen categorías. ¿Por qué? Porque dependiendo de la categoría que tengan, hacen una función o hacen otra. Entonces, hoy nos vamos a centrar precisamente en el sustantivo. Esta, digamos que es una de las palabras más tops que nos vamos a encontrar en la lengua castellana. ¿Por qué? Porque la palabra del sustantivo sirve para definir las cosas. Por ejemplo, una mesa, un libro, un foco, una pluma, nos dice y nos da el nombre de las cosas y de lo que usamos todos los días. Es por ello que el sustantivo tiene una serie de clasificación y según esta clasificación tenemos una manera de sustantivo u otra. Por lo tanto, la más completa y la más asequible que podemos encontrar en primer lugar es si un sustantivo es propio o un sustantivo es común. Vamos a ver cada una de ellas. Cuando hablamos de sustantivos propios, nos referimos a nombres de personas, nombres de instituciones, el nombre de nuestras mascotas, por ejemplo, son sustantivos propios aquellos que designan cosas únicas, ¿vale? Por ejemplo, yo me llamo Lorena, Lorena sería un sustantivo propio porque como yo, pues no hay nadie, básicamente, porque como yo no hay ninguna copia. O por ejemplo, cuando llamamos a la Real Academia Española, solo hay una, por lo tanto es un nombre propio, es un nombre que designa una cualidad en concreto y lo especifica y hace de algo único. Por lo tanto, cuando nos encontremos con sustantivos propios, tendremos nombres como Pedro, Javier, también podremos encontrar la Real Academia Española, como hemos dicho, etcétera. Y otra de las particularidades que podemos encontrar en estos sustantivos propios es que se escriben con mayúscula, al menos la primera letra de la palabra. Cosa que no tienen los sustantivos comunes, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Y qué entendemos por sustantivos comunes? Pues los sustantivos comunes son aquellos que hacen referencia a cualquier objeto cotidiano y cualquier objeto que sea y que cumpla las mismas características o tenga las mismas particularidades que muchos otros. Por ejemplo, un libro, una mesa, una caja, un cuadro. Cuadros hay muchos, de muchos tamaños, de muchos colores y de muchas formas, pero tienen 4 esquinas y sirven para enmarcar un óleo, enmarcar una foto, etc. Un libro, todo el mundo sabemos cómo es un libro. Por lo tanto, todo aquel objeto que cumpla las mismas características que un libro se llamará libro, ¿vale? Por lo tanto, las características que tienen son en común y aparte se escriben en minúscula. Como por ejemplo, hemos dicho, libro, mesa, cuadro, etc. Dentro de la clasificación del sustantivo, otra de las características que podemos encontrar en estas palabras es si son individuales o si son colectivos. Vamos con la primera de ellas, individuales. Para que entendamos lo que es individual y lo que es colectivo, por ejemplo, cuando nos mandan en clase algún trabajo de manera individual es para que lo hagamos nosotros mismos, es decir, que yo haga el mío, fulanito haga el suyo y Pedro, por ejemplo, haga el suyo. Pero cuando el trabajo es en equipo, eso es de manera colectiva, es decir, que un grupo de personas pone una lluvia de ideas y de ahí surge un trabajo, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Un sustantivo individual hace referencia a algo por sí solo.
Es decir, si por ejemplo tenemos la palabra árbol, árbol es algo individual. ¿Por qué? Porque es un árbol. Mientras que si nos referimos a la siguiente categoría, que es colectivo, el conjunto de árboles lo llamaremos arboleda. Por lo tanto, árbol será uno solo, mientras que arboleda será el conjunto de manera colectiva de árboles. Otra de las categorías en las que deberemos diferenciar el sustantivo es en contables o incontables. Obviamente, algo contable va a ser algo que se puede contar. Es decir, que podemos decir un libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros y de ahí tener un gran número de libros, ¿vale? Por lo tanto, siempre que nos refiramos a un sustantivo de manera contable, va a ser algo que podamos contar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que hemos dicho antes y así vamos sobre seguro. Libro, podemos decir un libro, podemos decir 2 libros, etc. Por otra parte, incontables, como bien indica la palabra, será algo que no se pueda contar. Por ejemplo, leche. Leche, en cuanto al líquido, no podemos decir una leche, 2 leches, 3 leches. No obstante, el brick de leche sí que lo podemos contar y podemos decir un brick de leche, 2 bricks de leche, etc. Pero lo que es el contenido, lo que es el líquido, será incontable. ¿Vale? Aquí tenéis que tener muchísimo cuidado porque muchas veces nos pensamos que algo puede ser contable simplemente por el hecho de que nos suena bien. O, por ejemplo, cuando nos referimos a la arena, yo he visto alumnos que dicen una arena, 2 arenas, cuando no. Tú lo que puedes contar es el grano de arena. Tú puedes decir un grano de arena, 2 grados de arena, 3 grados de arena, pero lo que viene siendo el conjunto de arena vendría a ser algo incontable, porque tú no puedes decir una arena, 2 arenas. Lo mismo sucede con dinero. Dinero es una palabra que es muy graciosa porque muchas veces pensamos que podemos decir un dinero, 2 dineros, 3 dineros, referido a las monedas. Pero hay que diferenciar entre monedas y billetes, porque las monedas y los billetes sí que los podemos contar, pero el conjunto en sí de dinero no, ¿vale? Por lo tanto, eso de que podemos decir un dinero y 2 dineros, olvidadlo porque no puede ser, imposible. En cambio, una moneda, 2 monedas, 3 monedas, un billete, 2 billetes, 3 billetes, eso sí, ¿vale? Por lo tanto, olvidaros de confundir lo que viene siendo el conjunto con las cosas individuales, ¿vale? Porque muchas veces sí que podemos decir un vaso de agua, 2 vasos de agua, pero lo que no podemos contar sería el líquido que va dentro. Por lo tanto, esto es importante que lo tengáis claro a la hora de decir si un sustantivo es contable o incontable. Otro de los grupos, y con este terminaríamos la definición de las categorías dentro del sustantivo o de las características, sería diferenciar entre abstractos y también los concretos. Algo abstracto es algo, para definirlo así a voz de pronto, que no podemos tocar. Algo abstracto es algo que no percibimos, que no vemos, que no podemos palpar, como por ejemplo los sentimientos, ¿vale? Cuando hablamos de, por ejemplo, alegría, es algo que no vemos. Sí, tú puedes ver a una persona contenta, y puedes ver a una persona alegre, pero no lo puedes tocar. La alegría no se puede tocar, al igual que la esperanza o la tristeza, porque más bien eso se siente, no se palpa, no se toca. En cambio, algo concreto es algo que sí que podemos tocar, algo que es físico, algo que podemos ver, que podemos tener entre nuestras manos, etc. Como por ejemplo, una mesa o una silla. ¿Vale? Estos serían 2 cosas que serían concretas porque es algo físico, algo que podemos tocar y algo que podemos palpar.
Vale, ¿cómo podemos practicar esto de las categorías y esto de las características dentro del sustantivo? Bueno, pues os propongo un ejercicio muy simple y muy fácil. Mediante este ejercicio lo que podemos practicar o lo que podemos hacer es sobre todo el conocer más profundamente las características del sustantivo. Y simplemente se trata de coger palabras y a jugar a adivinar lo que son o lo que encierran. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos que tenemos la palabra semáforo. Para empezar, si nos vamos a las características que hemos dicho antes del sustantivo, la primera que debemos diferenciar es si es un elemento común o un elemento propio. Antes hemos dicho que los elementos propios empezaban con mayúscula, obviamente esta palabra empieza por mayúscula porque es la primera que he escrito, pero no es un nombre de persona, no es un nombre de ninguna institución, no es el nombre de ningún presidente ni nada por el estilo. Por lo tanto, es un elemento común. Un semáforo es algo que nos indica si parar o continuar con el coche, por ejemplo. Por lo tanto, dentro de esa categoría diríamos que es un elemento común. Otra de las características de los sustantivos que hemos visto es si son individuales o colectivos. En este caso, semáforo es un elemento individual. ¿Por qué? Porque no está enmarcado dentro de ningún conjunto. Por lo tanto, la respuesta es fácil. Individual. Otra de las características será diferenciar si es contable o incontable. Los semáforos de la calle los podemos contar, podemos decir, hoy me he tragado 3 semáforos. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente nos hemos parado en 3 semáforos distintos. Por lo tanto, es un elemento que podemos contar y por lo tanto será un elemento contable. Y por último, dentro de las últimas características que hemos visto, hemos hablado de los abstractos y de los concretos. Un semáforo es algo que podemos tocar, es algo que podemos ver, ya que nos indica si está en verde, si está en rojo, si está en ámbar. Por lo tanto, más que abstracto, yo diría que es un elemento concreto. Vamos a ver otro ejemplo de algún elemento propio y también veremos algunos elementos donde utilicemos los colectivos y también vamos a ver algún elemento donde utilicemos el abstracto. Por ejemplo, arboleda. Aquí jugamos con ventaja porque es un ejemplo que hemos visto anteriormente, pero solo lo hemos visto en una característica, por lo tanto nos viene bien para practicar las otras. ¿Arboleda es un elemento común o propio? ¿Vosotros qué pensáis? Yo diría que es más bien común porque es un elemento que lo encontramos por la calle o lo encontramos en el bosque o lo encontramos en la montaña, ¿vale? Por lo tanto, es un elemento común. ¿Por qué? Pues porque no designa ningún nombre de persona ni designa ningún nombre de institución. Por lo tanto, a la hora de clasificarlo, diremos que es común. En cuanto a si es individual o colectivo, jugáis con ventaja porque antes ya os lo he chivado y resulta que se trata de algo colectivo. ¿Por qué? Porque nos marca el conjunto de árboles, ¿vale? Serían muchos árboles juntos que forman lo que tenemos aquí, una arboleda. Por lo tanto, dentro de la clasificación tenemos que decir que se trata de un elemento colectivo. En cuanto a la siguiente clasificación, nos toca decir si es incontable o contable. Si hablamos de contabilidad o incontabilidad, podemos decir que sí que podemos contar el número de arboledas. Por ejemplo, si nos fuésemos a un prado y nos encontrásemos 2 conjuntos de árboles separados, podríamos decir que nos encontramos con 2 arboledas. Por lo tanto, sí que lo podemos numerar y por lo tanto sí que es algo contable. Y por último nos queda decir si es concreto o es abstracto. En este caso no podemos sentir una arboleda, sino más bien verla, acercarnos y tocar cada uno de los árboles que la forman
Por lo tanto, antes que abstracto, será concreto. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, la palabra inteligencia. Si tenemos la palabra inteligencia, esto también será algo común. ¿Por qué? Porque no designa ningún nombre de ninguna persona, institución, etc. Por lo tanto, lo primero que tendremos que poner dentro de la clasificación, voy a coger otro color, va a ser común. Dentro de si es colectivo o si es individual, obviamente la inteligencia va dentro de cada uno, por lo tanto es un elemento individual, es un elemento que tiene cada persona dentro de sí. Por lo tanto, no es algo colectivo, ¿vale? A no ser que especificásemos, por ejemplo, haciendo una oración y hablásemos de inteligencia colectiva, pero ahí sí que estaríamos especificando que hablamos de una inteligencia concreta, de una inteligencia colectiva porque la estamos especificando. Pero si nos dan la palabra tal que así, simplemente es individual. En cuanto a si es contable o si es incontable, en este caso siento deciros que es incontable, porque yo no puedo contar la inteligencia en sí, no puedo decir una inteligencia, dos inteligencias. Ojo, cuidado con esto porque estamos hablando de inteligencia de que tiene cada persona, ¿vale? Otra cosa es que estuviésemos hablando de inteligencia artificial, que ahí sí que podríamos matizar y sí que podríamos volverlo contable porque estamos hablando de una inteligencia artificial, dos inteligencias artificiales. Estamos especificando el tipo de inteligencia que estamos hablando. En este caso, como estamos hablando de la inteligencia en general, tenemos que decir que se trata de una inteligencia incontable, porque no podemos contar una inteligencia, dos inteligencias y ya está, ¿vale? Es algo totalmente abstracto y totalmente incontable. Y con lo que acabo de decir, os acabo de dar una pista para hacer la siguiente clasificación entre abstracto o concreto. Obviamente la inteligencia es algo que va dentro de cada uno de nosotros, es algo que sentimos y es algo que tenemos nosotros, que es propio y que nos pertenece. Es algo que no podemos ver. Sí que podemos usar, pero no lo podemos ver ni tocar. Por lo tanto, es algo abstracto. Vamos a ver otro ejemplo y con esto terminamos. Si tenemos, bueno, no, más bien vamos a ver dos ejemplos para ver, digamos, el conjunto y la parte individual. Si yo tengo la palabra soldado, soldado como persona es un elemento común porque hay muchos soldados. A la hora de decir si es colectivo o individual, es un individuo, por lo tanto va a ser individual. Si es contable o incontable, podemos encontrarnos con dos soldados, tres soldados. Como individuos, podemos encontrar tres individuos, dos individuos, por lo tanto va a ser algo contable. Y en cuanto a concreto o abstracto, en este caso es algo concreto, porque un soldado lo podemos ver físicamente, lo podemos tocar físicamente, así que se convierte en algo concreto. No obstante, si tenemos la palabra ejército, esto vendría a ser el conjunto que tenemos de soldados. Por lo tanto, en este caso también sería común, porque no designa ninguna institución ni designa ningún nombre propio de persona. Podemos decir que es colectivo, porque un ejército es un conjunto de soldados que lo forman. Si es contable o incontable, podemos decir que es contable, porque podemos decir que un país tiene 2, 3 ejércitos, por lo tanto, contable.
Y por último, dentro de la clasificación de abstracto o concreto, podemos decir que es concreto porque un ejército lo podemos ver y un ejército también es palpable, se puede tocar, aunque sea individuo por individuo. Por lo tanto, concreto. Y bueno, ¿qué pasa si tenemos un nombre propio entre manos? Voy a poneros el mío. Lorena. Como hemos dicho antes, los nombres propios, los nombres de persona, indican un elemento único, algo específico, algo que no tiene copia, ¿vale? Por lo tanto, deberemos poner propio y ya no podemos hacer ninguna clasificación más. ¿Por qué? Pues precisamente porque es algo único, algo que no existe en otro sitio, que sí que pueden haber más Lorenas, pero ninguna va a ser como yo, ni va a tener mi pelo, ni va a tener mis ojos, ni va a tener mi nariz, ni siquiera va a tener mi propia personalidad, porque es un elemento único. Y dicho esto, espero que os haya servido como ejercicio, como muestra para practicar esa clasificación del sustantivo que muchas veces se nos pierde o muchas veces nos puede dar dolor de cabeza. Así que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ningún truco, ningún método, ningún tipo de ejercicio para practicar esta asignatura que hay veces que se nos hace bola. Así que nada, te veo en el siguiente vídeo y un saludo.